presente, Ajá. ¿no? Entonces, va a salir esto en algún momento, así que blanquémoslo, Blanca. Con Blanca tenemos una autora que nos gusta mucho en común, que es Diana Gabaldon, ¿no? Que trabaja claro, con, sí. que también hace de alguna manera muy particular, también hace Sí, novela obvio. historia, porque, por ejemplo, yo aprendí mucho de lo que es la historia de Escocia leyéndola. Desde ya. Pero el tema es que ella, digamos, tiene otro objetivo, no es hacer proselitismo sobre tal o cual línea, o no sé, los escoceses que apoyaban al Carlos Estuardo, Exacto. sino a buscar un divertimento que además te haga aprender, ¿no? Y bueno, yo empecé a escribir novela histórica pensando, primero pues me fascina la historia, pero también tratando de entender el presente. O sea, empecé a escribir a investigar para mis novelas en el 2001 en plena crisis. Ajá. Cuando sí, yo digamos tengo, no me avergüenza decirlo, ¿no? Tengo un amor muy grande por esta tierra en la que vivimos, sin creer que por eso sea mejor que otra ni ninguna de esas cosas raras. Pero me parecía insostenible que estuviéramos como estábamos, ¿no? O sea, o sea, mi abuelo español eligió venir acá porque le parecía la tierra de la prosperidad, de la riqueza, y estábamos, pero me acuerdo la gente canjeando cosas para comer, ¿no? Sí, O sea, exacto. sí, ¿cómo- El club del trueque. el club del trueque. Entonces, ¿cómo podíamos estar así siendo que tenemos un suelo rico? Y yo no lo entendía. Entonces, como no lo entendía en el presente, empecé a bucear en el pasado y llegué hasta el origen de todo, que es para mí la toma de conciencia a raíz de las invasiones inglesas de que teníamos que valernos por nosotros mismos. Entonces, Claro. para mí en las invasiones inglesas está la raíz de toda la historia argentina. Tenemos cómo se comporta Buenos Aires con el interior, cómo el interior ayuda a Buenos Aires a liberarse, todas estas tramoyas políticas para destituir a Sobremonte, por ejemplo al virrey, ¿no? Que se construye una figura de Sobremonte como traidor, cuando en realidad lo que hizo Sobremonte fue cumplir con lo que decía la ley de Indias, ¿no? O sea, tenía que proteger el tesoro, o sea, Claro. que el tesoro no era solamente los lingotes de oro que los dejó en Luján, que era lo menos importante. El tesoro eran todos los documentos que estaban en el fuerte, que tenían el sello del rey. Eso no podía caer en manos del enemigo. Entonces, Obviamente. él venía pidiéndole al rey refuerzos hacía mucho tiempo, y el rey bueno, como eran los Nada. Borbones, ¿no? Claro. No les importaba este territorio. El primer ministro de España, que era Godoy, le respondió en una carta: España no tiene, como no tiene poder adquisitivo para andar mandando, o sea, protéjanse ustedes, ¿no? Pero por Claro. otro lado no querían armar a los criollos porque tenían miedo a una. Una Entonces, rebelión. en ese contexto ya vemos como todos los problemas de la historia que va a ser del siglo XIX y que llega hasta el presente están ahí, ¿no? La puja entre Buenos Aires y el interior, la puja entre los porteños, los criollos y los españoles, y el lugar de los esclavos, por ejemplo. Claro, porque yo te iba a decir, vos dijiste que tenías, varios puntos de vista, el de Samuel, que es obviamente el protagonista, el de las mujeres, pero acá también están los españoles, están los británicos, están los libertos, hasta hay un sueco por ahí metido. Sí. O sea, la parte de los esclavos, que tiene que ver con esto que vos hablabas de la fantasía, del toque que tiene la nueva novela, ¿no? Sí, eso es otro tema, y también me fascina ver cómo cuando vos construís un personaje, en mi caso Samuel Redhead, ese personaje para que sea creíble y al lector lo enganche y quiera, ese personaje tiene que ir transformándose a lo largo del tiempo, porque si se queda fijo, entonces es como un cartón, ¿no? Entonces le tienen que pasar cosas. Entonces en la primera novela lo muestra un Redhead recién llegado al virreinato, que él está en conflicto consigo mismo, porque es mitad español, mitad británico. O sea, el padre, y acá Blanca, acá están las lecturas de Gabaldon, Claro. el padre de él es un escocés que se escapa cuando la derrota de los clanes en Culloden y se emigra a Galicia. Todo esto yo lo inventé. O sea, no sabía que habían, pero después la historia demostró que es cierto. Parece que en Galicia hay un montón de apellidos irlandeses y escoceses que son de los jacobitas que Increíble. escaparon y se fueron a Francia y a España. En Galicia y en Asturias se españolizaron los apellidos. Por ejemplo, un apellido que viene de Irlanda es Núñez. Como el gaitero Carlos Núñez, que es Nun, Claro. Nun, en su lengua, no sé Claro. si es inglés o qué eso. Bueno, y está lleno. Yo inventé este escocés que se escapó a España, y entonces se casa con una española y tiene 2 hijos, Elisa y Samuel Redhead. Samuel Redhead se va a estudiar a Edimburgo a pedido de su padre,
y su padre lo acompaña después de una amnistía que también inventé, después me enteré que había habido amnistía, cosas que el escritor es como que tiene como una intuición, una intuición. A ver, yo, digamos, lo que es la historia argentina la super fundamento, trabajo con los documentos, no invento, pero en estos datos así, digo, bueno, qué sé yo, un detalle. Bueno, volar aparte un poquito, ¿no? Darle ese toque especial o personal. Aparte no es imposible que un escocés haya emigrado a Galicia, ¿no? Claro. O sea, después me entero que fueron en masa, pero ese era otro tema. Bueno, entonces este Samuel va a Escocia a estudiar medicina, su padre lo acompaña, tiene amores con una prima, vuelve a España y deja a la prima esperando un hijo que va a ser este hermanastro que después viene con los invasores. Entonces, mi personaje, la mitad de su vida la vive en Gran Bretaña, ¿no? En Escocia, que es un homenaje. Yo siempre digo que la parte escocesa de Redhead es un homenaje a Conan Doyle, porque yo soy fanática lectora de Conan Doyle desde chica, y entonces este Redhead es como una construcción que tiene un poco de mi abuelo gallego, un poco de Conan Doyle, y tiene también el nombre y algunas características físicas del médico de Belgrano, que se llamaba Redhead, Joseph Redhead, y que a mí me fascinó en un momento como personaje enigmático, porque algunos dicen que era espía, hay unas cartas de él con el cónsul de Inglaterra en los primeros años de independencia, él estaba en Salta, era un naturalista, un personaje y era pelirrojo, y se llamaba Redhead. Yo dije, bueno, acá hay algo raro, este es un... ¿Qué me estás hablando? Claro. Bueno, entonces construí este personaje de Samuel Redhead un poco con todas esas características. Tiene mucho de Sherlock Holmes, ¿no? Entonces en la primera novela uno lo ve que es este británico de nuestro prejuicio, ¿no? Uno es como que es apergaminado, como encorsetado, flemático, señorial, tan sí, ¿no? Uno lo ve como engreído, pero no es engreído. Lo que pasa es que no tiene la misma forma de mostrar sus sentimientos que por ahí el latino, ¿no? Claro. Y bueno, le pasan algunas cosas en la primera novela, como que por ejemplo se enamora de una mujer de acá, lo cual ya lo afecta un poco, ¿no? En la segunda novela lo vamos a ver frente a un brete importante, El peso de la verdad, porque, digamos, cada novela tiene un misterio a resolver, que es lo que hace que uno quiera leer, ¿no? O sea, en Deuda de Sangre hay una serie de asesinatos y al lado de cada uno de los degollados que aparece una moneda de un doblón. Entonces, bueno, son los asesinatos del doblón de oro, que tiene que ver con toda una conspiración que hubo en el siglo anterior. En la segunda novela, que es El peso de la verdad, aparece muerto un señor, un comerciante peruano que viene de Lima, que en realidad era un porteño que se había ido muy jovencito. Hay toda una historia, hay una tramoya con una familia, pero eso se da en el suceso de la segunda invasión inglesa, ¿no? Y ya Redhead está como, uno lo ve que está como más afianzado en su rol y sí, más afincado en Buenos Aires. El carro de la muerte es una serie de asesinatos de esclavos que a nadie le interesa investigar, salvo a Redhead, y que investigando esos asesinatos descubre una especie de logia africana que quiere hacer acá una revuelta como la de Haití, tomar el poder. Eso no sucedió en Buenos Aires, pero sí sucedió en la Banda Oriental. Hay un montón de información sobre eso, que el gobernador de la Banda Oriental enseguida lo reprimió. Sí, lo pudo, llegó a enterarse antes que sucediera. Y esta cuarta novela, que es Almas en Pena, lo que hace es seguir a los prisioneros británicos a Córdoba y hablar de una rebelión que armaron los prisioneros en Córdoba, el plan de los prisioneros que estaban en contacto con los de Montevideo, que fue invadida antes que Buenos Aires, era levantarse en armas el mismo día y a la misma hora que los ingleses estaban invadiendo Buenos Aires por segunda vez. Entonces tomaban Córdoba, tomaban Buenos Aires y a partir de ahí se iban expandiendo hacia el resto del virreinato. Claro. Y acá aparece también el Moriarty de Samuel Redhead. Ese es el personaje ficticio que inventé yo, pero lo otro es un hecho histórico que no está prácticamente en ningún libro de historia porteño, digamos, pero sí está en algunos de Córdoba. Y que vos explicás porque también hay una explicación histórica al final del libro. Claro, exactamente. En cada libro, para que los lectores sepan qué es lo histórico y qué es lo ficticio, les hago una pequeña aclaración para que no piensen esto, que yo inventé todo. Claro. ¿no? Claro. Y hablando de lectores, también tenés tus seguidoras, pero fieles. Seguidoras y seguidores, porque a veces pienso que tengo más lectores hombres que mujeres, porque porque en mis novelas, digamos, hay mucho bélico y hay y hay mucho de
hay mucho de novela de aventuras y como esta mezcla genérica y sí, siempre tuve o el mismo porcentaje o a veces por momentos más hombres que mujeres, pero también hay lectoras que me escriben y lectores, vamos a decir, pidiendo que